Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. En este vídeo os traigo una pequeña reseña del libro Nunca mientas de Freida McFadden. Me lo he leído en 3 días más o menos. Es una lectura bastante cortita. Creo que no llega ni a 250 páginas, pero no estoy muy segura. Y bueno, es la autora de los libros de la asistenta y toda una serie de libros que han salido como churros y bueno, se está haciendo bastante famosa porque todos además tienen una lectura muy fácil. Enganchan bastante y la lectura tiene como característica también principal el plot twist final. Siempre hay como un giro inesperado que el lector o la lectora no se espera y entonces pues eso hace que pues esté vendiendo libros, la verdad, pues eso, como churros. Y en este caso, este libro me ha parecido buena idea traerlo al canal porque trata aspectos psicológicos bastante relevantes. Entonces, bueno, simplemente os voy a dar mi opinión del libro, qué me ha parecido. Hay algún que otro spoiler, entonces si queréis leeros el libro, pues mejor ir y adquirirlo y ya está. Porque básicamente pues en este vídeo voy a explicar bastantes cosillas y no sería lo ideal si no queréis desvelar el secreto. Bueno, el libro en general se centra en una pareja que son Tricia, que es la protagonista, y su marido Ethan. En este caso, pues están casados de hace poquitos meses y van pues a una casa, a una mansión, a visitarla para ver si se quieren pues quedar con ella, porque están buscando una casa donde pues formar familia, vivir y demás. Entonces, en el trayecto hacia la casa empieza a haber como una tormenta de nieve y ven que la chica de la inmobiliaria cuando llegan allí no se ha presentado. Debido a la tormenta de nieve se tienen que refugiar allí, no ven otra alternativa porque es bastante peligroso y pues esperar a que amaine para pues salir y volver a la ciudad. En este caso, cuando están allí, pues el marido se enamora de la mansión porque es un sitio enorme, muy bonito, bueno, ve haciendo la vida allí con su mujer. Pero Tricia empieza a notar cosas un poco raras, incluso siente como que hay una presencia externa a ellos dos, que está por allí pululando. Y todo esto se lo comenta a su marido, pero él pues hace un poco caso omiso, mira por encima, le dice que no ve nada raro, que a lo mejor son imaginaciones suyas, que estará cansada, lo típico. A partir de ahí empieza ella a investigar qué puede pasar en esa casa y pues a quién pertenecía ese lugar. Y investigando se da cuenta de que la casa, la mansión, pues era de una famosa psiquiatra, que además también era escritora, que además atendía ahí a sus propios pacientes, porque en una sala se topa con un diván en el que seguramente pues hacía todas las consultas a sus pacientes y además también encuentra unas cintas de grabación que la propia psiquiatra utilizaba pues para tener una memoria un poquito más exacta de las cosas y los relatos de sus pacientes en vez de la técnica típica de tomar notas. Con estas cintas, pues ella se va entreteniendo mientras está ahí investigando por qué nota todas esas cosas tan raras y perturbadoras en esa casa y empieza a investigar qué le pudo pasar a esa mujer, por qué dejó la casa así sin más, por qué desapareció y a esa psiquiatra. Entonces empieza a investigar sobre su vida y empieza a investigar sobre las cintas. Y en ese transcurrir, pues siguen pasando cosas un poco extrañas en la casa. Entonces es una lectura que la verdad es que te mantiene bastante en vilo todo el tiempo y lo que es el inicio y hasta el desenlace final me parece que es una historia muy chula, muy curiosa y muy bien elaborada. ¿Por qué digo esto? Pues porque la psiquiatra con esas cintas te va dando pues toda la terapia, ¿no?, que les va haciendo a cada paciente y además te va explicando qué tipo de trastorno tienen. Hay un chico en concreto que tiene trastorno narcisista de la personalidad, hay otra persona que tiene pues delirios y psicosis, se piensa que cualquier persona pues quiere matarla, etcétera, etcétera. Entonces vas viendo como ápices de bastantes trastornos y cómo ella pues va tratándolos. Y además entras en la mente de ella y puedes ver hasta qué punto incluso a veces los propios terapeutas pueden ejercer la manipulación con sus propios pacientes, algo que es bastante increíble, la verdad. Pero en este caso se ve claro porque al final a ella la ponen en una situación, sobre todo uno de sus pacientes que tiene trastorno narcisista de la personalidad y la empieza a intentar pues eso, amenazarla con ciertas cosas y demás, la pone en una situación en la que a ella no le queda otra que empezar a intentar manipularle también. Y es bastante curioso cómo da esa vuelta, ¿no?, de terapeuta a persona pues humana que también comete fallos, que se deja llevar por la ira, que hace las cosas mal. Esa visión me ha parecido pues chula, ¿no? Y luego aparte también hay cositas muy interesantes como por ejemplo el trauma en algunos de los pacientes, cómo ellos gestionan el trauma
y el tema de los falsos recuerdos. Creo que es una lectura que habla muy bien o escenifica muy bien todo lo que es el sistema perceptivo del ser humano, cómo cada persona percibe las cosas de una manera distinta y cómo los recuerdos no es que se evaporen o se puedan olvidar, sino que se reconstruyen, y muchas veces se reconstruyen a modo de puzzle, pero con piezas que creemos que eran las mismas, pero no lo son erróneas. Y al final creamos una serie de falsos recuerdos que nos llevan a tener conductas indeseadas o a realizar cosas que no hubiésemos realizado si hubiésemos tenido los recuerdos reales de aquel episodio, ¿no?, traumático que vivimos. Entonces, estos temas me parecen súper interesantes porque además también vemos técnicas como el gaslighting, que es la luz de gas, la disonancia cognitiva, etcétera, etcétera. Así que me parece una lectura que está muy bien porque aparte de entretenerte, te enseña todas estas cosas y te las pone en bandeja con situaciones reales. Pero algo que no me ha gustado tanto ha sido, como he dicho, el desenlace final. ¿Por qué? Porque creo que esta autora, sí que es verdad que yo solamente me he leído el libro de la asistente al primero, pero sí que es verdad que se está haciendo muy famosa porque una de las cosas que tiene su historia es que siempre intenta hacer un giro súper drástico, algo que el lector o lectora no se espere, pero en este caso me parece que ha sido un poquito atropellado. Creo que en vez de centrarse en hacer un giro inesperado y ya está, ha querido hacer 2 a la vez o 3, y es como que me he sentido un poco sobresaturada de información inconexa, porque al final creo que no ha conectado bien algunas cosas. Y es que al final de toda esta historia resulta que Tricia, que es la propia protagonista de la historia, es realmente una persona bastante malvada y estaba ahí por algo concreto. Es decir, quería saber dónde estaba una persona que Adrienne, que era la psiquiatra, había hecho desaparecer. O sea, bueno, no os quiero tampoco contar todo el libro porque me parece pues que al final está muy bien hacer la reseña y demás y daros un ápice de cómo puede ser la historia, pero no contaros exactamente todo el libro. Me parece interesante que también lo podáis leer sin tantísima información, pero bueno, digamos que al final acaba siendo ella un poco la mala, pero el giro que da para presentarla como mala es un poco forzado, a mi parecer. No sé si con todos los libros será igual. Ahora me quiero leer un par de ellas, que son El recluso y La mujer de arriba, que también me han dicho que están bastante bien. Pero bueno, la verdad es que ya os digo, os recomiendo mucho lo que es la historia por la trama psicológica que hay detrás, por la elaboración de los personajes, aunque también me han parecido que son elaboraciones un poco superfluas, pese a que hablan del trastorno en sí un poco por encima, o hablan un poquito del trauma, o de situaciones difíciles, o de cómo ellos están a la defensiva por ciertas cosas que han vivido en su vida y demás, pero tampoco hacen sobre todo de los protagonistas, no hacen una elaboración súper grande y profunda del personaje. Entonces luego cuando al final cambia toda la perspectiva, es como que no entiendes muy bien dónde ha estado ese cambio, o sea, la conexión con ese cambio, ¿no? Es como que llega un momento que cuando lees este tipo de libros necesitas un ápice de previsión de lo que puede llegar a pasar, porque si no pasa de ser algo imprevisible que te gusta o te impresiona a ser algo que no entiendes muy bien cómo ha llegado hasta ahí ese personaje, básicamente. Entonces, bueno, en resumen, es una lectura que yo le doy unas 3 estrellas más o menos. Me parece que es eso, abarca términos psicológicos bastante relevantes, como el tema del gaslighting, lo que he dicho antes, la disonancia cognitiva, el trauma y el estar a la defensiva, la ansiedad, la hipervigilancia, el trastorno narcisista de la personalidad, que este sí que se ve bastante bien reflejado porque se habla mucho de un personaje en concreto que va a consulta y es el que le amenaza a la psiquiatra y demás. Y bueno, la propia psiquiatra, que al final acaba siendo el personaje más complejo a nivel psicológico, porque a la vez que tú ves cómo trata a los pacientes, también puedes ver su lado no terapéutico, ¿no? Su lado más humano, de cómo ella vive, cómo ella gestiona sus propias emociones, los consejos que da a nivel terapéutico, pero los consejos que se da a sí misma, que son bastante distintos o contradictorios. Y bueno, es interesante ver esa parte, ¿no? Así que nada, eso es todo, es una pequeña reseña, espero que os haya gustado. El próximo que me estoy leyendo, de este sí que os quiero hacer una reseña bastante larga porque me está pareciendo increíblemente interesante. Yo espero que siga así y no cambie para mal. Llevo más o menos un 20% del libro leído y es el de Sociópata, que es de Patrick Game y son sus propias memorias. Es una psicóloga clínica que ha escrito este libro en base a su propia experiencia.
y quiere pues desestigmatizar un poquito, ¿no?, el tema de la sociopatía, cómo las personas sociópatas se desenvuelven en el mundo, etcétera, etcétera. Buscar un poco la mirada empática pues de las personas que no empatizan con las personas que tienen una sociopatía, una psicopatía, etcétera. Me parece muy interesante, llevo nada, un 20% leído, este sí que es más largo, pero os quiero hacer una muy buena reseña de este libro. Y nada más, también me compré ayer este libro, que también me lo quiero leer después de acabar el sociópata, que es el de Las heridas que no vemos, de Begoña Aznárez, claves para entender y sanar el trauma. Ya os he dicho en alguna ocasión que me encantan los libros de psicólogos o psicólogas clínicas que abarcan temas tratados realmente en consulta con pacientes reales, porque creo que enseñan mucho y nos puede ir muy bien a las personas que estamos estudiando psicología para coger pues pequeños tips o ver un poquito los un pequeño ápice de cómo pues, enfrentar la terapia y ganar alianza terapéutica y demás con los pacientes. Así que, no sé, me parecen súper interesantes y tengo muchas ganas de también leerlo. Así que también os haré una reseña de este libro. Y ya me callo, que llevo mucho rato hablando. Espero que os haya gustado. Decidme si queréis que haga alguna reseña de algún libro en concreto, si os gustaría que leyese alguno y os lo planteara en el canal y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!